me sostendrá. Y tu brazo fuerte en todo tiempo me guardará. Dios soberano eres, cuán infinito eres, todo el poder tú tienes, tú eres digno de exaltar. Dios soberano eres, cuán infinito eres, todo el poder y sanó mi corazón, al que venció la muerte, al que venció la cruz. Por los siglos cantaré.
Jesucristo, eres la razón de nuestra adoración, de nuestra adoración. Jesucristo, rendimos ante ti nuestro corazón, nuestra adoración. Hoy nos mostramos, hoy nos rendimos, nos humillamos ante nuestro Señor. Hoy nos mostramos, hoy nos rendimos, nos humillamos ante nuestro Señor. Vamos todo el mundo a adorar. Vamos en familia a clamar. Vamos todo el pueblo a buscar el rostro de Jesús, el rostro de Dios. Ven a mi casa, nuestra casa con Dios. Ven a mi casa, nuestra casa con Dios. Ven a tu casa, nuestra casa con Dios. Ven a tu casa, nuestra casa con Dios. Vive en la plenitud de la buena noticia que es Cristo Jesús. ¿Y de qué trata esta buena noticia? Salvación de la muerte y vida eterna. Libertad sobre la esclavitud del pecado. Y ahora somos el templo de su Espíritu Santo. Tú y yo somos la casa de Dios. Somos su casa. Bienvenidos a nuestra casa con Dios. Tu casa. Soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo, y en nombre de mi esposa, la pastora Luris, y de los pastores Ángel y María, le damos la bienvenida a esta prédica. Dios es un Dios de propósito y lo demostró con la obra redentora y reconciliadora de Jesucristo. Dios convierte todo infortunio, toda adversidad, todo sufrimiento en un para qué. Dios es el único capaz de dar un para qué a algo malo que nos haya sucedido. Pero esto solo se los da a aquellos que reciben a Jesucristo como Señor y Salvador. Es un privilegio para mí poder hablarles de esto en esta prédica que hemos titulado No es por qué, es para qué. Bienvenidos a esta prédica. Vive en la plenitud de la buena noticia. Somos la Iglesia Cristiana Nuestra Casa con Dios. Compartimos el mensaje de la palabra de Dios en la voz del pastor Manuel Pajarín Vergara. Dios es el Dios del para qué. Dígalo conmigo. Dios es el Dios del para qué. Dios no es el Dios de los por qué. El pasado viernes 26 de marzo compartimos una prédica que titulamos ¿Determina Cristo mi presente? En ella explicamos que los tres estados del tiempo, pasado, presente y futuro, el más importante era el presente. Explicamos ahí que valoramos mucho el pasado y que también sobreestimamos en gran medida el futuro, un futuro ideal que si no lo alcanzamos, pues entonces no nos sentimos bien. Pero el presente es el más importante. ¿Por qué? Porque mi futuro está determinado por mi presente. Eso hace a mi presente más importante que el futuro. Concluimos en dicha prédica entonces que quien gobierna nuestro presente determina nuestro futuro.
Por lo tanto, si Cristo gobierna, determina mi presente, siempre veré la mano poderosa de Dios en mi futuro. Y es por eso que Dios no nos habla a través de los por qué. El Señor siempre nos habla, nos va a hablar en el lenguaje del para qué. Dios no es un Dios de los por qué. Él es el Dios del para qué. Por ejemplo, Dios no te habla desde un por qué no quiero que peques. Nos habla en verdad desde el para qué no quiero que peques. La razón de permitirle a Dios gobernar, determinar nuestro presente, es para que nuestro futuro esté libre de las consecuencias del pecado. Esto no significa, mi querido amigo, mi amado hermano, que no tendremos problemas. Significa que nuestros problemas no serán por causa de nuestros pecados, de malas acciones nuestras o de nuestra irresponsabilidad o también de nuestra desidia. La vida de cualquier persona, sea creyente o no, va a tener siempre dificultades y problemas. Nadie está exento de problemas, de dificultades, de adversidades en esta tierra. Lo que Dios quiere evitarnos por medio de Cristo es que no estemos nosotros también añadiendo a nuestras vidas más problemas y más malas situaciones producto de nuestra irresponsabilidad o producto de pecar deliberadamente. Si Dios me hablara desde un por qué no quiere que yo peque, me estaría hablando entonces de razones para no pecar. Me estaría dando razones para que yo no peque. Estaría Dios justificando por qué no me conviene pecar. ¿Y sabe qué? Dios no habla así. Cuando Dios me dice que ahora en Cristo el pecado no me gobierna, que el pecado no tiene ya poder sobre mí, Dios me está hablando desde el mensaje de un para qué no quiere que yo peque. Y el para qué no quiere que yo peque es para que no vuelva a hacerme esclavo de algo de lo que Cristo ya me liberó, el pecado. Decirme por qué no debo pecar es darme razones para no hacerlo. Decirme para qué no pecar es ayudarme a evitar volver a la esclavitud del pecado y ser libre de sus consecuencias. Los por qué son justificaciones y razones de por qué pasa algo. El para qué, en cambio, es un propósito, una finalidad. Y nuestro Dios es Dios de propósitos. ¡Aleluya! Todo lo hace con un propósito, con una finalidad. ¡Amén! El sufrimiento en esta vida es inevitable. Pero el sufrimiento en esta vida sin tener a Cristo en el corazón solo tendrá muchos por qué y nunca tendrá ni siquiera un para qué. Solo en Cristo, mi amado hermano, solo en Cristo el sufrimiento dejará de tener muchos por qué y podrá tener un para qué. Te comparto 3 preguntas que se hacen entonces en el mundo sin Cristo, como ejemplo, de personas que no tienen a Jesucristo habitando en su corazón por la fe. ¿Por qué mi hija es una drogadicta? ¿Por qué mi hijo es un alcohólico? ¿Será porque el papá de ellos se fue y nos abandonó cuando eran pequeños mis hijos y yo no pude estar mucho en casa por el trabajo? ¿Es que sola no podía criarlos bien o como se debe? Y esto que acabo de decir es la respuesta a un porqué, una justificación, una razón que nos ayuda a aceptar la mala situación e incluso a no hacer nada y dejarme arrastrar por la ruina y la desesperanza. La respuesta que acabo de decir es que sola no podía criarlos bien como se debe, pastor. ¿Qué quería que hiciera? ¿Ves? Ese es un porqué. Es parte de las justificaciones que nos damos, que son verdaderas en muchas ocasiones, de por qué vivimos una situación X o por qué nuestra familia está en tal situación. Pero cuando Jesucristo es nuestro Señor y Dios, porque habita en nuestro corazón por medio de la fe, se acaban los por qué que nos agobian y entendemos para qué sigo a Cristo teniendo una hija drogadicta, teniendo a un hijo alcohólico. Y por cierto, ¿para qué tengo a Cristo como Señor mientras mis hijos siguen en adicciones? Para tener fe, aleluya, para tener fe, para creer que Dios ha llegado a nuestra casa para cambiar las cosas, para transformar nuestro lamento en baile, para que yo ore por mis hijos hasta que Dios me responda y sean sanos, sean libres de estos males.
Los por qué me dan razones y justificaciones. Los para qué de Dios me dan propósito, me dan una meta, me dan la finalidad de Cristo a mi vida. ¡Aleluya! Así es. Las razones y las justificaciones de los por qué nos sirven como el vino mezclado con mirra, nos anestesian ante el dolor, nos duermen ante el sufrimiento para hacerlo más llevadero. Por el contrario, los para qué de Dios no nos evitan el sufrimiento. Los para qué de Dios no nos anestesian, nos mantienen despiertos, porque el propósito exige ánimo, la meta demanda estar atento, la finalidad exige enfoque. En el para qué de Dios, el sufrimiento mismo adquiere propósito porque nos mantiene despiertos, nos mantiene enfocados en la búsqueda de la solución, nos mantiene atentos a Dios, a orar, a clamar en su presencia hasta que nos responda. La Biblia contiene historias de hombres que convirtieron el porqué de su sufrimiento en un para qué sufro en Dios. La Biblia misma es un para qué y no un por qué. ¡Qué hermoso! Dios no nos justifica en la Biblia por qué hizo a la humanidad. Nos dice en la Biblia para qué la hizo. Pero como a la gente no les gusta el para qué nos hizo Dios, siempre se pregunta mejor el por qué. Y con esa pregunta buscan es enojarse también, mi querido hermano. Y por cierto, ¿y para qué nos hizo Dios? ¿Quieres la respuesta? Aquí está. Para que seamos como Cristo. ¿Ves por qué al mundo sin Cristo, al mundo sin fe, no le gusta oír esto? Ya explicamos que es para el mundo sin fe Cristo. Cristo representa muerte, derrota. Así es, mi querido hermano. Cristo es contrario a la manera en que nosotros vemos a los héroes en las tiras cómicas, en Hollywood, en la literatura. Cristo es contrario a eso, porque Cristo estaba venciendo poderes espirituales en las regiones celestes, en las profundidades, en las tinieblas, mi querido hermano. Nadie ha podido hacer eso. Ninguna historia humana realmente podrá entender lo que significa la victoria de Cristo, donde realmente había que tener la victoria sobre todas las cosas, o donde se podía obtener esa victoria sobre todas las cosas, que era en el plano espiritual, mi querido hermano. Así es que la Biblia dice ¿para qué nos hizo Dios? ¿Y para qué nos hizo Dios? Para que seamos como Cristo. Pero a mucha gente no le gusta eso, porque ser como Cristo también es enfrentar, no huir, sino enfrentar con fe el sufrimiento y vencerlo siempre. ¡Aleluya! Cuando José, hijo de Jacob y de Raquel, fue apresado por sus hermanos y tirado en una cisterna, ¿qué cree usted que pensó? ¿Para qué me hacen esto mis hermanos? No, hombre, ¿qué va? Lo que pensó fue, ¿por qué me hacen esto mis hermanos? Sin Cristo, nuestro cerebro siempre buscará una razón, una justificación para nuestra mala situación, una justificación que nos exima a nosotros de la responsabilidad de por qué que estamos en esta mala situación. Eso es lo que hace el cerebro, y lo hace así entonces para librarnos de cualquier culpa o de toda culpa. Y usted podrá decirme, pastor, pero ¿qué culpa tenía José de que lo tiraran sus hermanos en esa cisterna para matarlo? En el libro de Génesis, capítulo 37, versos 3 al 9, leemos lo siguiente. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos porque le había nacido en su vejez. Por eso un día Jacob mandó a hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica, y en algunas versiones dice de muchos colores. Verso 4. Pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. Note eso. No dirigían ni una sola palabra amable hacia José. Una noche José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. Verso 6. Escuchen este sueño, les dijo José. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano. De repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Verso 8. Sus hermanos respondieron, así que crees que serás nuestro rey, ¿no es verdad? ¿De veras piensas que reinarás sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños
y a la forma en que los contaba. Qué precisa es la Biblia, ¿verdad? ¿Vieron? ¿Había un porqué del odio de los hijos de Jacob hacia su hermano José? ¡Claro que sí! De hecho, en esta lectura habían hasta dos porqué. El primero es porque Jacob amaba más a José que a sus otros hijos. ¿Ven por qué no es bueno tener hijos favoritos? Y lo segundo era porque José contaba con mucho orgullo, con altivez, sus sueños de grandeza sobre sus hermanos. Así es que, wow, tras que no eras popular y no te ayudaba José, hombre muchacho. Bueno, más adelante Jacob, y qué mala decisión fue esa, decidió enviar a José a vigilar a sus hermanos para que le informara sobre el comportamiento de ellos cuando pastoreaban el rebaño en otras tierras. Génesis capítulo 37, vamos a ver esto desde el verso 18. Cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, lo reconocieron desde lejos. Mientras llegaba, tramaron un plan para matarlo. Dios mío. Misericordia. Verso 19. Aquí viene el soñador, dijeron. Vamos, matémoslo y tirémoslo en una de esas cisternas. Podemos decirle a nuestro padre, un animal salvaje se lo comió. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Pero cuando Rubén, que era el hijo mayor, oyó el plan, trató de salvar a José. No lo matemos, dijo. ¿Para qué derramar sangre? Solo tirémoslo en esta cisterna vacía, aquí en el desierto. Entonces morirá sin que le pongamos una mano encima. Rubén tenía pensado rescatar a José y devolverlo a su padre. Por eso es que les dio esta idea. Avanzo hasta el verso 26. Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano? ¿Tendríamos que encubrir el crimen? Oh, qué cosa, el de Judá. Y eso que Judá significa alabanza a Dios. Verso 27. En lugar de hacerle daño, siguió hablando Judá, vendámoslo a esos mercaderes ismaelitas. Después de todo, es nuestro hermano, de nuestra misma sangre. Así que sus hermanos estuvieron de acuerdo. Oiga, mi querido amigo, mi amado hermano. Obviamente que José escuchó todo esto desde el fondo de la cisterna. Le pregunto a usted, ¿cómo se sentiría José cuando escuchó esto? Le pregunto a usted, ¿cómo se sentiría usted? ¿Cómo se hubiese sentido usted si hubiese escuchado esta conversación? Y lo vi desde la cisterna vacía donde lo tiraron sus hermanos pensando en matarlo. ¿Cómo se hubiese sentido usted? Muy dolorosa situación, ¿verdad? Oiga, cualquiera queda con una vida truncada, con una vida frustrada, una vida marcada como adulto por esta situación, ¿verdad? Así es que no era algo sencillo, no era algo superfluo o vano o poco lo que estaba viviendo José. Era algo terrible lo que le acontecía a su vida. Bueno, ya usted sabe el resto de la historia. José fue vendido por sus hermanos a esa caravana de madianitas que luego llevaron a José hasta Egipto y allí lo vendieron como esclavo. Sus hermanos le dijeron a su padre Jacob que un animal feroz había matado a José y le enseñaron como prueba pues la túnica hermosa de colores, rota, rasgada y llena de sangre de un cabrito que ellos mataron para hacer, usted sabe, no hacer la idea completa. José entonces en Egipto fue esclavo, donde lo vendieron, fue esclavo de Potifar, capitán de la guardia del palacio del faraón, rey de Egipto, y trabajando fielmente, porque José no se quedó ahí, no, José se puso a trabajar enseguida, trabajando fielmente para su amo, hizo prosperar grandemente la casa de Potifar, gracias a que el Señor Todopoderoso estaba con José. José dejó atrás el por qué me hicieron estos mis hermanos y no se entregó a la frustración que generan los por qué terminé siendo esclavo, por qué estoy aquí. No se entregó a esa frustración, no se amargó quejándose, se enfrentó con valentía a su condición. Más adelante, la esposa de Potifar, porque vaya, José, aparte de todo esto, era un tipo guapo y se terminó de crecer bonito, lozano, así grueso, como le gustan a algunas mujeres. Más adelante, entonces, la esposa de Potifar trató de seducir a José para que se acostara con ella, pero José no quiso. Cuando no aceptó las peticiones de la esposa de Potifar, José le dijo lo siguiente. Verso 8 de Génesis 39. Pero José se negó.
Mire, le contestó José, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. ¡Qué palabras más profundas y adultas! Y de un hombre con fe resuelta, dijo aquí José. ¡Qué hermoso!, ¿verdad? Esta es una persona que no quedó atrapada en los por qué a mí Dios, en los por qué yo. José ya actuaba como los que buscan un para qué Dios. Y solo en Dios podemos encontrar, solo en Dios están los para qué. Así es, mi amado hermano, fuera de Dios no hallaremos jamás el para qué me suceden las cosas que vivo. Luego José fue acusado falsamente de querer abusar sexualmente de la esposa de Potifar. Bueno, ella se vengó pues de José por su negativa a dormir con ella. Dice esto en Génesis capítulo 39, desde el verso 19, las consecuencias para José. Potifar se enfureció cuando oyó el relato de su esposa acerca de cómo José la había tratado. Relato falso, obviamente. Verso 20. Entonces, Potifar agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. Oiga, no lo mandó a cualquier cárcel, lo mandó a la cárcel donde estaban los presos del rey. José quedó allí, pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. ¿Por qué lo hizo? Porque José no hacía nada, se la pasaba leyendo revistas, periódicos, viendo el Facebook, se la pasaba a José en eso, tomándose fotos, selfies para el Instagram. No, hombre, mi querido hermano, José era un hombre de trabajo. Así que el Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Dios no puede hacer que tú seas el preferido de tu jefe si eres vago, si eres agaragán o si eres irresponsable o contestón. Verso 22. Poco después, el director de la cárcel puso a José a cargo de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. Oiga, qué tremendo. Y Dios fue paso a paso en la vida de José, dándole un para qué ser esclavo, para qué estar preso. Mi amado hermano, mi querida hermana, queridos amigos, cuando llega la calamidad a tu vida, porque aquí vemos que José está en una situación de calamidad. No crea que a pesar de ser el preferido del capitán, del director de la cárcel, José estaba todo bien. No es igual ser un preso que estar en la casa de tu papá millonario, porque Jacob era muy rico. Así que llegó la calamidad a la vida de José y la Biblia nos enseña cómo José enfrenta la calamidad. No los enfrenta en los por qué a mí, por qué yo. No lo enfrentó así porque José se puso a trabajar inmediatamente. Se propuso ganar el afecto y el cariño, la protección de las autoridades. No lo hizo como la Biblia, en pasajes, versos que no leímos, José siempre le andaba también diciendo a su papá las cosas que hacían sus hermanos. No, esta vez no lo hizo denunciando a otros, lo hizo solo con buen trabajo. Y eso se logra cuando uno sale de la frustración. Los por qué nos meten en frustración, es más, nos ayudan a poder estar bien frustrados porque nos dan motivos muy reales. Casi siempre los por qué nos dan razones muy reales de por qué estamos viviendo una mala situación, pero no nos ayudan a salir de ella. En cambio, José estaba enfrentando su calamidad con una actitud diferente, con fe y con buen trabajo. Mi amado hermano, mi querida hermana, querido amigo, cuando llega la calamidad a tu vida, cuando una situación adversa, dolorosa, en contra tuya, se apodera de tu vida, ¿cómo te sientes? ¿Cómo actúas ante la calamidad? ¿Cómo reaccionas? ¿Culpas a otros de tu situación? Somos de los que se ponen a preguntar en su interior, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué siempre yo? ¿Por qué? ¿Por qué siempre a mí? ¿Qué fue lo que hice? ¿Por qué siempre a mi familia le pasa esto? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Dios? ¿Es que acaso no puedo ser feliz? ¿Es que todo lo que se me ocurre y todo lo que hago siempre va a terminar mal, en ruina? ¿Qué fue lo que te hice, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué siempre a mí?
¿Eres de estos? ¿Somos de estas personas que hacen esto? ¿Que se quejan ante Dios? Que se aferran, se ponen debajo del paraguas del por qué, de los por qué. La Biblia no registra los por qué de José, las quejas de José a Dios. ¿Saben por qué no lo registra? Porque José no se quejó. José aceptó la voluntad de Dios y esperó en Dios una solución. Y mientras esperaba José, se hizo un hombre muy productivo. Te lo repito, mientras esperaba José a la solución de Dios, se hizo un hombre muy productivo. Mi querido hermano, en medio de las dificultades, en medio de las pandemias, ¿nos ponemos productivos? ¿Nos hemos convertido en gente muy productiva? José, cuya vida era una sombra de parte de lo que le pasaría a Cristo, no sucumbió, no cayó en las trampas de los por qué. ¿Por qué a mí? No lo hizo. Su esperanza fue Dios. Pero a muchas personas, los por qué les gustan, nos gustan los por qué. Quejarnos buscando un porqué nos hace sentir mejor, porque repito, nos dan una excusa o nos señalan a un culpable. Ese que está allá, ese fue el que me hizo la cosa, el que me hizo la torta, el que destruyó mi vida. Nos ayudan a señalar, a encontrar culpables que nos eximen de la responsabilidad de lo malo que nos puede estar pasando y de lo cual quizás nosotros ya tenemos responsabilidad. Por ejemplo, un marido que nos abandonó o un marido violento son buenas excusas, ¿verdad? Para el por qué estamos en una situación mala en la casa, ¿cierto? ¿Cuáles son tus por qué, querido hermano, querida hermana? ¿Cuáles son los porqués que tienes esta vida enredada o tienes este temperamento colérico, problemático o tienes esta amargura en el corazón? ¿Cuáles son tus porqué? ¿Cuáles son mis porqué? ¿Cuáles son nuestros porqué? Los porqué es que nos sentimos que estamos destinados a sufrir y que todo siempre nos va a salir mal. Una madre controladora será nuestro porqué. O un padre controlador y borracho, o un pariente que fue abusivo emocional o físicamente. Nuestro porqué es que somos así fue por un abuso sexual en nuestra niñez. ¿Cuáles son tus porqué? ¿Un profesor que te humilló? ¿Compañeros de escuela muy violentos, bullying, abusivos? ¿Mucha escasez y pobreza económica en tu infancia? ¿O tu por qué es que no pudiste estudiar por falta de recursos, nunca pudiste terminar ni siquiera la secundaria? ¿Tus por qué es que no duras en los trabajos es siempre por un jefe abusivo? ¿O por un gobierno dictatorial que destruyó tu vida, tu economía, tu seguridad, tuviste que huir? Los porqués son verdaderos en la mayoría de las veces, pero nunca sirven como solución de los problemas y tampoco sirven para ayudarnos a avanzar ante las adversidades. Los porqués nos ayudan es a conciliarnos con las dificultades. O sea, los porqués nos ayudan a llegar a estar de acuerdo, a aceptar la calamidad, a aceptar el problema como parte condicionante de nuestra vida. O sea que yo soy así porque me pasó esto. Los por qué nos ayudan a decirnos a nosotros, incluso a otras personas, que somos así como somos por culpa de lo que nos pasó o por culpa de otra persona. Los por qué sirven de excusa para echarle la culpa de mi mala situación, repito, a la maldad de otra persona hacia nosotros o a un gobierno corrupto o incluso ahora a una pandemia. Los por qué nos hace víctimas de lo que nos hicieron. Y muchos sí lo han sido, ojo, muchos han sido víctimas, pero ser permanentemente víctima a muchísimas personas solo les sirve para estancarse en el dolor del pasado y fracasar en la vida. Cristo no quiere que seas más una víctima. Dios quiere gobernar tu vida por medio de Cristo para que seas libre de la esclavitud, del abuso que sufriste, libre del pasado que frustra, libre del pasado que estanca. ¿Tu vida es regida, gobernada por los por qué o es gobernada tu vida por los para qué? ¿Quién gobierna tu vida? Recuerda que quien gobierna tu presente, gobierna tu futuro. La pregunta por qué lleva a tu mente al pasado, a las causas racionales que te llevaron a una circunstancia o situación.
El por qué te lleva por un camino de justificaciones, sean históricas o condicionales, que nos liberan de responsabilidad. Por eso es que nos gustan los por qué, porque entonces también hacemos cosas incorrectas, tomamos malas decisiones, pero nos sentimos que no somos culpables de nada total, porque recuerda lo que me pasó de niño, recuerda lo que me pasó en la adolescencia, recuerda que es que mi marido así fue abusivo, nos dejó. Mi querido hermano, y con esta prédica la idea no es que te eches la culpa, ¿no? De que ahora estés diciendo, bueno, sí, mi situación actual es por mi culpa, yo tuve la responsabilidad. Bueno, sí, tenemos, mira, te digo un misterio, te digo el misterio, aquí te lo revelo. Gran parte de lo que vivimos no fue por el pasado, ha sido por nuestras acciones deliberadas en el presente inmediato, ya como desde adulto o al final de la adolescencia. Así que sí tenemos mucha responsabilidad de lo que nos pasa. Pero la idea de esta prédica no es que te eches la culpa, no. El objetivo de esta prédica es que le permitas a Dios que te libre de los por qué, que nos dan excusas de los por qué, que no nos ayudan a avanzar, que no nos ayudan a cambiar, que nos ayudan a estar siempre en la frustración, a no actuar diferente en la frustración y a vivir entonces acostumbrado a lo malo, a la derrota. Lo que esta prédica quiere es que le permitas a Jesucristo que te libre de la excusa que te esclaviza a ser terco, a ser necio o a ser celoso o celosa, a ser despilfarrador de tu dinero, a ser mentiroso o borracho o adúltero. Lo que el Señor quiere es que le permitas a Jesucristo que te libre del porqué, de la excusa y te traiga al propósito, a la vida espiritual, del para qué, del que tiene un sentido en Cristo, en Dios, para todo lo que vive. Que dejemos de ser víctimas y nos convirtamos en autores, en gestores de nuestra vida por parte de Cristo, llenos del Espíritu Santo, para vivir en la abundancia prometida que nos dio el Señor por medio de Jesucristo. Que le permitas, es el objetivo de esta palabra, que le permitas a Jesucristo que te libre de todas estas excusas de tus por qué y te transforme Cristo en una persona nueva, te deje transformar en esa persona nueva que busca en Dios el para qué del sufrimiento, el para qué en cada problema. Cristo nos quiere librar de los por qué, porque las respuestas al por qué siempre apuntan a causas, muchas veces externas, que te traen a este momento, pero hasta ahí no te dan solución, no te ayudan a avanzar, solo te dan excusas, te repito. Los por qué nunca te van a dar salida, nunca te darán ánimo para avanzar. Pero el para qué de Dios te pone un espacio creativo que espera por un propósito, una meta, una finalidad, una verdad divina de ser. ¡Aleluya! Por eso es que el mundo sin Cristo le gustan los por qué, porque el por qué es fácil de responder. Basta con mirar atrás en tu vida, en mi vida, y encontrar las causas, a los culpables supuestos o a las justificaciones. El para qué en Dios, por el contrario, suele ser más difícil porque demanda trabajo, exige enfoque, pide paciencia, invita a la fe. Todos los que busquen a Jesucristo como Salvador serán enfrentados a sus por qué para que Dios los transforme en un para qué, en un propósito, en una meta, en una finalidad divina. Después de todo el dolor que experimentó José en su esclavitud y cárcel, cambió cuando el poder de interpretar 2 sueños del faraón, que venía de Dios ese poder, José fue nombrado gobernador de Egipto. José, qué cosa, qué vida la de José. José pasó de hijo consentido de un millonario a esclavo, a preso esclavo y de preso esclavo a gobernador de Egipto. Solo Dios puede hacer cosas como esa. Y quizás podamos caer en la trampa de pensar que el para qué de Dios era recompensar así a José de todo su sufrimiento, nombrándolo gobernador. Pues no. Nombrar a José como gobernador de Egipto no era el propósito, el para qué de Dios. Para premiarlo por lo que había pasado, por todo el infortunio que vivió. Pensar que después de cada prueba o sufrimiento nos espera una gran bendición económica como recompensa de parte de Dios es un error.
Mi recompensa, tu recompensa de parte de Dios por haber soportado con fe una prueba o un sufrimiento es ser depurado y fortalecido en nuestra propia fe. Esa es mi recompensa, esa es tu recompensa. La bendición económica u otra bendición material es otra cosa. Dios siempre te va a dar, mi querido hermano. Pero recuerda que José no llegó solo por la interpretación de los sueños. No, mi querido hermano. Recuerda de que José podía tener el aval del director de la cárcel para poder hablar con el faraón. Porque José se había ganado a punta de un buen trabajo, de una actitud, un comportamiento diligente delante de sus autoridades. José no era un haragán, no era un vago. José trabajaba, tenía propósito en medio del dolor, de todo su sufrimiento, del por qué le habían hecho eso sus hermanos. Así que Dios siempre le va a dar, ¿a quién? A los que producen. Así que el propósito de Dios con José, después de tantos años de prueba, no era hacer simplemente millonario a José, hacerlo poderoso, nombrándolo como gobernador de Egipto. No, ese no era el propósito, el para qué de Dios. Veamos cuál era el propósito de Dios en Génesis capítulo 45 de los versos 1 al 15. José ya no pudo contenerse. Había mucha gente en la sala y él les dijo a sus asistentes: salgan todos de aquí. Así que estuvo a sola con sus hermanos en el momento de decirles quién era. Entonces perdió el control y se echó a llorar. Lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo, y la noticia pronto llegó hasta el palacio del faraón. «Soy José», dijo a sus hermanos. «¿Vive mi padre todavía?». Pero sus hermanos se quedaron mudos. Estaban atónitos al darse cuenta de que tenían a José frente a ellos. «Por favor, acérquense», les dijo José. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles: «Soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten». Aquí viene el resultado de una persona que busca a Dios, de que no se enfoca en los por qué, sino que empieza a buscar un para qué en Dios. Aquí viene el resultado de esta fe. Dice: «Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida». Y este era el propósito de Dios, de que fuera José prisionero a Egipto, era para preservarles la vida a toda la familia de Jacob. ¡Aleluya! No era que los hermanos lo mandaron allá, no fue la maldad de ellos. Eso fue el porqué. Pero Dios es el único que puede hacer que a los que le amamos todas las cosas nos ayuden a bien. Y cuando tú estés en momentos de dificultad, mi hermano, busca al Señor. No para quejarte, sino para que Dios te dé propósito, para que te enseñe el para qué, para que tengas finalidad, para que tengas, mi hermano, un objetivo claro y te enfoques, te mantengas despierto, mi querido hermano, y puedas llegar a cumplir esa meta que Dios te está poniendo a través de esta prueba, a través de la situación que vives, a través de la adversidad. Verso 6. El hambre que ha azotado la tierra estos 2 últimos años durará otros 5 años más, y no habrá ni siembra ni siega. Dios me hizo llegar, y aquí viene reafirmando el propósito, el para qué, lo viene reafirmando José. Dice, verso 7, Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarle la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos más. Verso 8, por lo tanto fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. ¡Aleluya! ¡Qué tremendo tipo era José ya! Y fue él, sigue hablando José, y fue él, Dios, quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. ¡Aleluya! Él entendió el para qué de Dios. ¿Para qué Dios permitió que lo vendieran y lo tiraran en la cisterna? Para preservar la vida de toda la familia de su padre y la de muchos más. Para eso lo hizo esclavo, para volverlo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. Mi querido hermano, si José no hubiese sido un hombre trabajador, un hombre enfocado, no hubiera podido ser tampoco rico, porque solo hubiese podido llegar hasta interpretar el sueño de Faraón y hasta allí.
Pero Faraón, sabiendo quién era, por lo que Potifar y por lo que el director de la cárcel le había dicho, sabía Faraón que era un tremendo administrador. Entonces le dio a él el puesto de gobernador. ¿Estamos entendiendo, mi querido hermano? El dinero, el poder no se lo dieron porque sí. Se lo dieron también en un para qué. Verso 9. Ahora apresúrense, sigue hablando José, regresen a donde está mi padre y díganle, tu hijo José dice, Dios me ha hecho señor de toda la tierra de Egipto, así que ven a verme de inmediato. Podrás vivir en la región de Gosén, le está hablando José este mensaje a su papá. Podrás vivir en la región de Gosén, donde estarás cerca de mí, junto con tus hijos y tus nietos, tus rebaños y tus manadas y todas tus posesiones. Allí te cuidaré, porque aún quedan 5 años de hambre. Y aquí viene otra vez la reafirmación del para qué él fue esclavo y terminó como gobernador de Egipto. Dice aquí en el verso 11, de lo contrario, tú, los de tu casa y todos tus animales morirán de hambre. ¡Aleluya! Miren, agregó José, pueden comprobarlo con sus propios ojos y también puede hacerlo mi hermano Benjamín, que de veras soy José. O sea que Benjamín lo reconoció, Benjamín sí lo reconoció. Verso 13, díganle a mi padre acerca de la posición de honor que tengo aquí en Egipto, descríbanle todo lo que han visto y después traigan a mi padre aquí lo más pronto posible. Llorando de alegría, José abrazó a Benjamín y Benjamín hizo lo mismo. Luego José besó a cada uno de sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después comenzaron a hablar libremente con él. ¡Aleluya! Porque cuando yo salgo de los por qué, de las justificaciones, de los culpables que me hicieron maldad, me hicieron daño y por lo tanto ahora soy así. Cuando yo salgo de eso y entro en los para qué de Dios, entro en los propósitos de Dios, yo puedo hasta abrazar a los que abusaron de mí. Yo puedo bendecir a los que me maldijeron. Yo puedo ser amigo y ayudar y estar en paz e incluso amar a los que tramaron mi mal, a los que hicieron todo para arruinar a nuestra familia cuando éramos niños o cuando yo estaba más grande. Solo en Cristo, en los para qué de Dios, podemos lograr amar y perdonar a los que nos hicieron daño. Y en ese momento ya ellos no son mis victimarios. Mi corazón ya no los vuelve los malos de la historia. Mi corazón entonces en Cristo los ha redimido, los he perdonado y ahora hasta puedo abrazarlos como hizo José aquí con sus hermanos. ¡Aleluya! José les revela el propósito de Dios, el para qué fue vendido por sus hermanos a sus hermanos. Para los incrédulos, para el mundo sin Cristo, el sufrimiento nunca tendrá sentido. Nunca tendrá el sufrimiento del incrédulo un para qué. Pero para todo aquel que cree en Jesús, el sufrimiento del pasado, la pobreza de la infancia, el abuso en la infancia, el abandono en la infancia, sirven para que amemos en verdad, para que perdonemos en verdad, para crecer como adultos maduros. ¡Aleluya! Para ser adultos seguros y adultos responsables, dueños de sus emociones, con dominio propio y con paz mental. No la paz que da el mundo, sino la verdadera paz que solo puede dar Cristo. Solo en Cristo se adquiere verdaderamente este propósito en medio de toda dificultad o de un pasado, de una vida dura, de una vida adversa. Oh, mi querido hermano, porque sin Cristo el dolor de la vida es solo vanidad, es un sinsentido, un sin propósito. Sin Cristo el permanente sufrimiento de la humanidad solo es la consecuencia del pecado de Adán y Eva, de la caída de Adán y Eva, de esa maldición sobre la humanidad. Sin Cristo esa es la única explicación, el único motivo, porque entonces no tiene un para qué. Adán y Eva no nos dieron un para qué. El para qué nos los ha estado dando Dios. Desde el momento en que fueron sacados aquellos primeros humanos del Edén, Dios ha estado dándonos un para qué. El para qué ha sido Cristo, llevarnos a su Hijo. Y tú y yo vivimos en la época donde puede ser alcanzada esta promesa. Y es que en Cristo el sufrimiento pasado, los problemas actuales se convierten en un propósito, en un para qué, en una finalidad de Dios personal y provechosa para cada creyente individualmente, por separado. Los para qué pueden diferir de una persona a otra.
Aunque hayamos vivido situaciones adversas similares, bueno, la respuesta, el para qué de Dios, el propósito de Dios no va a ser igual en todos los casos, pero cada uno se va a sentir bien, porque ese para qué que descubro en Dios de todo lo que me pasó difícil, tendrá un propósito válido, correcto, idóneo para mi vida, de bendición para mi vida. Lo que sí es igual es que para todos los creyentes, los sufrimientos, los problemas pasados y actuales se convierten en Cristo en un para qué. Dios siempre transforma los problemas de sus hijos en un propósito de vida, en un propósito con recompensa eterna para aquellos que confían en Él. Dios no es un Dios de excusas, es un Dios de propósito, no es un Dios de por qué. Él es el Dios que ofrece el para qué de esta vida, mi amado hermano. Te pregunto nuevamente, ¿cómo enfrentas el dolor, la calamidad, la mala situación, la adversidad que vives? ¿Cómo la estabas enfrentando? ¿Cómo la estoy enfrentando? ¿Cómo la enfrentamos? ¿Desde la queja? ¿Desde el por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿O estamos entregándonos a Cristo, a Dios? Y decidimos confiar de que todo esto me ayudará para bien, que hay un propósito en Dios. Si te estás entregando así a la dificultad que ahora está ocasionando esta pandemia, que está ocasionando este encierro, ocasionó en muchos hogares, esta situación mal económica, estos problemas de salud. Si tú estás enfrentando estas situaciones problemáticas de estrechez, de aparente ruina, estás enfrentándola en busca de un propósito de Dios que te ilumine, que te anime, entonces tú no estás cayendo presa de los por qué, no te estás quejando, entonces estás buscando en Cristo el para qué, y el para qué de Dios siempre te dará ánimo, porque no te dará explicaciones, te dará solución, te dará meta, te dará objetivo, te dará una finalidad, una manera de ser divina en Cristo. Permítele al Señor Jesús, al Espíritu Santo, que transforme tu vida de los por qué a los para qué. Permítele al Señor Jesús que todo el dolor que aún hay en ti se convierta ahora en un propósito divino de Dios para fortalecer tu fe, para hacerte crecer, madurar como adulto, para que puedas ser cada día esa persona nueva, esa nueva criatura que ahora somos por medio del Espíritu Santo y la palabra de Dios en Cristo Jesús. Oh, mi querido hermano, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? No, es ¿para qué, Señor? ¿Para qué, Dios? ¿Para qué, Cristo? Ayúdame, Señor. Mientras no entiendo el para qué, ayúdame como José a ser productivo, a no rendirme, a mantenerme firme, a mantener los principios como José, que en medio de las dificultades, en medio de todo lo malo que estaba viviendo, él podía haber negado a Dios, podía haber echado a Dios a un lado, podía haber dicho, ¿para qué creer en el Dios de Jacob, el Dios de mis padres? Él pudo haberse entregado al pecado, pudo haber agarrado a la mujer de Potifar y hacerle 8 hijos. No, mi querido hermano, José mantuvo los principios, la moral de Dios, mantuvo el amor de Dios, la rectitud de Dios allí vigente, como si Dios lo hubiese tratado bien, como si él hubiese estado siempre en la casa de su padre bendecido, porque José aprendió en la vida que no necesitamos estar siempre bendecidos o sentirnos amados por Dios para actuar correctamente, para ser hombres que actúan fuera del pecado por temor a Dios, por amor a Dios. No necesitamos eso. ¿Saben qué? Muchísima gente que ha sufrido en esta vida, que han sido maltratados, abusados de distintas formas, emocional, física o sexual, en la infancia, en la adolescencia, de adultos, muchos de ellos se convierten en personas malas, se hacen gente que después le hace daño a otros. Esa es la ley en la carne, es lo que busca Satanás. No son todos sin Cristo los que logran mantener un buen corazón después del sufrimiento, y lo que el Satanás quiere es que tú seas malo a raíz de la maldad que te hicieron. Maldad siembra maldad, pero solo en Cristo la maldad sembrada se convierte en un para qué y se transforma en bendición de Dios.
Oh Señor Jesús, ayúdanos a ser, Señor, como José, a ser correctos, Padre. Ahora nosotros podemos alcanzar esta verdad por medio de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, mi Dios. Gracias por Jesús, gracias por tu Espíritu Santo, gracias Padre, porque nosotros ahora sí tenemos toda la ayuda posible para que en los momentos en que nos sintamos agobiados por el porqué, por la frustración del porqué, oh Señor, podamos inclinarnos delante de ti y encontrar en ti el oportuno socorro, encontrar en ti el para qué en medio de toda circunstancia mala y ver entonces las salidas, las soluciones, Señor, oh Padre, y avanzar y que la fe no mengue, sino que se fortalezca en medio de esta prueba y salgamos airosos de victoria en victoria, como tú deseas que vivamos siempre, oh Dios Todopoderoso. Allí donde estás, mi querido amigo, si quieres experimentar esta diferencia y nunca has conocido a Cristo y quieres experimentar esta diferencia de salir del porqué y ser diferente y buscando un para qué en Dios, te invito a que aceptes a Jesucristo como Señor y Salvador. Te pido que hagas esta oración conmigo entonces. Padre Celestial, creo en ti, oh Dios Todopoderoso, Hacedor de los cielos y de la tierra. Acepto que eres el Dios verdadero, acepto que eres el Dios de verdad y que nos diste a tu Hijo Jesucristo, tu único Hijo, como Salvador. Nos los diste para que muriera y pagara por nuestros pecados y muriera por nosotros. Lo acepto como mi Salvador personal. Acepto a Cristo como mi Señor. Oh Dios, gracias por Jesucristo. Lo acepto como mi Señor. Gracias, Señor. Si hiciste esta oración, mi querido hermano, entonces el Espíritu Santo ya está en ti y puedes encontrar los para qué en medio de las dificultades. Sé libre de los por qué. Oh Dios Todopoderoso, congrégate en una iglesia que hablen de Jesucristo como el Hijo de Dios y nuestro Señor. Oh sí, y permítele a Dios a través de esos pastores de esa iglesia que te discipulen como seguidor, como hijo de Dios, como oveja de Cristo. Oh Dios Todopoderoso, ayúdanos a nosotros también a salir de los por qué, a salir de las excusas, Señor, y buscarte siempre a ti, encontrar en ti las metas, los objetivos, el para qué tuyo en las dificultades. Sí, Señor. Es lo que queremos, Padre. Ayúdanos siempre en esto, Señor. Sí, Padre. El Señor te ha bendecido y te ha guardado. Jehová ya ha hecho resplandecer su rostro sobre ti y ha tenido de ti y de mí misericordia. El Señor en la resurrección de Cristo de los muertos alzó sobre ti su rostro y nos regaló en Cristo. Por medio de Cristo nos dio a ti y a mí su paz, para que tú y yo seamos llenos de todo el conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que tú y yo andemos como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo cada día más en el conocimiento pleno de nuestro poderoso Dios y de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén y amén. No es por qué, es un para qué. Vivamos así, gracias al sacrificio de Cristo, a la libertad que tenemos en este nuevo pacto, por medio de esa sangre derramada, por medio de la reconciliación de Cristo con el Dios Todopoderoso. Amén. Esta es nuestra casa con Dios, tu casa. Y yo soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo. Nos vemos en la siguiente prédica. Muchas gracias por escuchar todo el mensaje. Rogamos a nuestro Señor Jesucristo que sea de bendición para tu vida. Recuerda, lee tu Biblia y congrégate en una iglesia cristiana que predique que Jesucristo es el Señor.
y que también enseñe la libertad del nuevo pacto de la gracia de Dios por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia Cristiana Nuestra Casa con Dios está ubicada en Panamá Oeste, Arraiján, Vista Alegre, Vía Panamericana, en la Plaza Víctor, local número 12, frente a Cochés. Vamos todo el mundo a adorar, vamos en familia a clamar, vamos todo el pueblo a buscar el rostro de Jesús, el rostro de Dios. Ven a mi casa, nuestra casa con